la Constitución prohíbe totalmente la reelección. Y en caso de que se reforme la Constitución, no es Carlos Menem el que va a decidir sobre este aspecto, sino que va a ser el pueblo argentino. Fue la más legítima y la más democrática de la historia argentina. Antes el presidente iba a 6 años sin posibilidad de reelección. Acá pasamos a 4 y una reelección. Hubiera estado bien, me parece a mí, una reelección y nunca más, por ejemplo. Reforma se llega sí o sí a través de un pacto entre los dos actores principales de aquel momento, de los partidos políticos, el doctor Raúl Alfonsín y el doctor Menem. La Asamblea reflejaba con absoluta precisión la diversidad de la Argentina. Y lo notable es que en esa diversidad fue posible una sanción de una Constitución por unanimidad, hecho notable en la historia argentina. De ninguna manera quedó limitado el pacto de Olivos, a mí me gusta llamarle pacto, es una palabra que viene de paz, a 2 partidos. Por el contrario, hubiera sido mucho mejor, desde luego, encontrar aquiescencia también en otros sectores que no la dieron y que tienen todo el derecho a comportarse como quieran. Como había desconfianza entre las dos fuerzas, la forma de cerrar el pacto y que ese pacto no se violara era a través de esa cláusula cerrojo que decía que o se votaba todo o no se votaba nada. Bueno, recordar el significado a 30 años de la convención, de la reforma como tal, pero de lo que fue la convención, ¿qué reflexión nos merece vista desde hoy? Bueno, vista desde hoy, la convención adquiere un significado que me parece que quienes participamos en ella no la tuvimos en su momento. Y es el significado de la concordia, de la búsqueda del consenso, de la superación de los intereses sectoriales buscando el bien común. En ese momento, con la adrenalina, había que reformar tantas cosas, escribir tanto, yo estaba en la comisión de redacción, era tanto lo que teníamos que hacer que en realidad teníamos dimensión de lo que estábamos haciendo, pero más en términos tal vez más jurídicos, en mi caso, que políticos. Con los años y viendo las vicisitudes que ha pasado nuestro país, reivindico no solamente lo jurídico, no solamente el texto, sino el espíritu, ¿no? El espíritu, porque grieta hubo antes de 1994, grieta hubo después, pero en ese momento es como que pudimos poner entre paréntesis durante 3 meses las diferencias y llegar a puntos de coincidencia a veces por unanimidad y a veces por una enorme mayoría. Todos juramos la Constitución, salvo los 2 convencionales que se fueron la primera semana. Estaban todos los partidos políticos y la verdad, cada vez que yo recuerdo esto y que lo recordamos con los sobrevivientes, que cada vez somos menos, sinceramente reivindico eso, la búsqueda del consenso, la búsqueda de puntos de equilibrio para lograr un texto común que se logró. Y yo creo que todavía hay cosas que deben ser implementadas de la reforma constitucional, pero la vigencia que tiene habla también de ese consenso. Creo que fue el último momento de política grande en la Argentina, el último momento así estelar, donde uno puede decir, bueno, pese a las diferencias se pusieron todos de acuerdo, ¿no? Después hubo momentos, pero no en esa escala. El gran debate en ese momento que generó justamente el alejamiento de un par de convencionales era
que no se podía desarmar lo que se llamaba el paquete, ¿no? El núcleo duro. Quizás eso hubiese sido deseable que se pueda discutir más abiertamente, o eso lo hubiese vuelto difícil de practicar, de llevar a la práctica. Hubiera sido muy difícil. Yo creo que hubiera desarticulado mucho la convención. Yo reivindico, más allá en sí del núcleo de coincidencias básicas y de esos contenidos que integraban este llamado paquete, yo lo que reivindico mucho y cada vez más, y sobre todo por los resultados de la convención, son los acuerdos previos. Es muy importante que previo a una reforma constitucional haya acuerdos políticos. Acuerdos políticos que se expresen después hacia la comunidad, ese día queremos esto, estamos de acuerdo en esto. Y que cuando el votante elija, sepa que los votados van a aprobar esto. Lo que no puede ocurrir es elegir a ciegas, convencionales, sin saber, a ciegas en el sentido de sin saber lo que van a votar después o cómo van a votar los temas que están habilitados. Y entonces que por un voto o 3 votos terminemos de 2 cámaras haciendo una, o aprobando determinados derechos u obligaciones. Transformaciones que son, si no para toda la vida, para muchos años. Para ¿no? muchísimos años. Esto no puede quedar librado a la voluntad del momento del convencional, sobre todo el convencional reformador, porque nosotros reformamos algo que ya estaba hecho. Cuando se hace la primera Constitución, que normalmente es producto de un proceso previo revolucionario, no sé, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano después de la Revolución Francesa, la Constitución Federal de Estados Unidos, la Constitución Argentina después de un proceso de desintegración, de búsqueda de unitarios y federales, etcétera, después del Acuerdo de San Nicolás. Cuando es la primera Constitución, bueno, hay más margen a lo mejor para la imaginación de los padres fundadores, de los constituyentes. Cuando estamos hablando de una reforma, en realidad tenemos que garantizar una línea de continuidad entre lo que va a quedar del texto y lo que se va a reformar, que seguimos siendo el mismo país y no otra cosa, salvo que haya una revolución. Si hay una revolución, obviamente que hay otra constitución después, ¿no? Hay desde ese punto de vista, desde lo institucional y jurídico, pero también político, un pasado en limpio de qué es lo que queda en pie de las reformas que se hicieron, cuáles no. Esa fue una tarea que también se dio a sí misma la convención, ¿no? Sí, mirado a la distancia, nosotros, por ejemplo, cuando incorporamos los tratados internacionales sobre derechos humanos a la Constitución, en el inciso 22 del artículo 75, teníamos una dimensión de que era algo importante, pero no tan importante como terminó siendo. Porque todavía no teníamos la jurisprudencia de los tribunales internacionales, eso estaba muy en ciernes en 1994. Entonces, por ejemplo, ese era un tema que nosotros dijimos, bueno, integramos el orden jurídico argentino al orden jurídico internacional en materia de derechos, pero eso fue muy, pero muy relevante para lo que vino después, incluso para la jurisprudencia de la Corte. O sea, hay temas que a uno le parecía que eran importantes, pero que terminaron siendo mucho más importantes. Y hay temas que, en mi caso, yo sabía que no iban a ser tan importantes el día de mañana, pero que en ese momento eran cruciales, como la posibilidad de reelección del presidente. Claro. Yo sabía que era un tema que, bueno, iba a tener que ver con el presidente que estaba vigente, pero que después se iba a olvidar. Y hoy, que un presidente pueda ser reelecto por 4 años, a nadie le complica demasiado, se está más o menos todos de acuerdo, como existe en muchos países del mundo. En ese momento era crucial, pero yo me daba cuenta que eso era temporal, pero hay cosas que no me daba cuenta, por ejemplo, que la incorporación de los tratados internacionales iba a tener la sonoridad que tuvo después, ¿no? Uh-huh. Y la mirada periodística y con ella la de la opinión pública era eso, estaba centrada en, bueno, la reelección de Menem, Alfonsín le dio la reelección a Menem y todo lo otro como que estaba soterrado, ¿no? Sin duda, a tal punto que se menospreció la convención, lo hemos dicho en más de una ocasión, empezó con muy mala prensa, se decía, yo escribí un artículo después en El Litoral, que iba a venir un barco, el barco del amor, el crucero del amor, no sé cómo se llamaba, con alojamiento y con algunas otras gratificaciones para los convencionales, ¿no es cierto? Bueno, todo eso no existió. El barco existió, el barco no pudo
anclar en Santa Fe y terminó fundida la empresa, el barco saboteado, abandonado, saboteado. Y bueno, no sé si habrá algunos restos ahí por la costanera paranaense, pero nada de eso ocurrió, porque la verdad es que trabajamos muchísimo y la mayoría trabajamos en Santa Fe. Pero había una sensación como que acá lo único que importa es la reelección y una vez que se concrete la reelección se van a ir todos a su lugar y se va a disolver la convención. Nada de eso ocurrió. Mientras tanto se gestó una especie de una suerte de comunidad, ¿no? Con una convivencia casi cotidiana durante muchos meses. Yo era muy joven, de los más jóvenes de la convención, con Elisa Carrió, Jesús Rodríguez, éramos, digamos, de los más jóvenes, ¿no? Y yo viviendo en Santa Fe, y como profesor de constitucional, para mí era la quinta esencia, más que eso no podía aspirar. Y además, por una serie de situaciones que yo suelo decir, una suma de malentendidos, terminé siendo vicepresidente del bloque mayoritario, con lo cual me tocó interactuar con los presidentes de los bloques de los otros partidos. Con Alfonsín, por ejemplo, que fue, me parece a mí, la gran figura de la convención, y con toda la política del momento, con toda la política. Entonces, para mí era algo increíble, en una ciudad que era bastante distinta a la que soy, ¿no? Bastante distinta. No por los hoteles, porque el otro día estaba repasando y los radicales estaban en el Castelar, el Frente Grande estaba en el Bertaina, no sé si alguno en el Zabaleta, por ahí cerca de la estación estaban. Algunos iban a la España, al Conquistador, al Hostal, algunos justicialistas. No recuerdo, al Río Grande probablemente hayan ido. Y bueno, sí, los radicales estaban todos concentrados en el Castelar. Yo lo frecuenté bastante, Alfonsín, ahí sobre todo a la cena, cuando tomaba la sopa. Él se quedaba hasta tarde en la convención. Él estaba en el primer piso, nosotros también estábamos en el primer piso de la Facultad de Derecho, tenía su despacho. Y bueno, se dio una gran camaradería. Incluso los convencionales, cuando volvían a Buenos Aires, por ejemplo, compartían el auto. Yo me acuerdo, no sé, Aníbal Ibarra, Chacho Álvarez, que decían, che, vos te volvés, y a lo mejor era un radical el que se volvía, y se volvía con gente del Frente Grande. Me acuerdo de verlos con los bolsos, que no eran las valijas hoy con rueditas, era el bolso grande, que había que claro, a pulso, ¿no? Claro, sí. Claro. Es decir, era otro mundo, otra camaradería, la verdad es que se confraternizó. Nosotros, digamos, el justicialista, estábamos en el centro de la nave, digamos, del recinto. Yo lo tenía a Alfonsín a un costado y a Rico en otro, separados por 10 metros. Y había pasado lo de Semana Santa, la casa está en orden, etcétera, y estaban sentados ahí. Y hablaba uno y hablaba el otro. Había gente de Busi, del busismo, digamos, de Tucumán, y estaba Graciela Fernández Meijide, por ejemplo, separados, no sé, por 5 metros, 6 metros. Busi no estaba, sino un representante que era un jurista brillante, López de Zavalía, gente muy capaz. El Frente Grande tenía una selección, la verdad. Zaffaroni, Ibarra, Puigros, Chacho Álvarez, Aullero, Juan Picafiero, Fernández Meijide, Oliveras, la verdad era algo impactante. Bueno, el radicalismo tenía también, Elisa Carrió, que tuvo una intervención brillante al que fue su emergencia en el escenario nacional. Claro, ¿no? Claro, es un discurso que nos dejó todos sorprendidos, sobre todo Alfonsín, que no esperaba que se despegara, pero estaba, bueno, Changuy Cáceres, estaba Antonio Hernández, Ortiz Pellegrini, Jorge de la Rúa, Chacho Jaroslaski, muchísima gente muy capaz, y el justicialismo también tenía espadas muy buenas. Gobernadores, exgobernadores,
expresidentes, futuros presidentes, en la mesa directiva del justicialismo yo compartía con Cristina Kirchner, que era vicepresidenta segunda, bueno, y después juristas muy importantes como Alberto García Lema, y gente de la política muy relevante como Carlos Corach, ¿no? La verdad que estaba toda la política ahí, no solo la política, me estoy olvidando, por ejemplo, de Pino Solanas. Claro. O sea, que había gente de la intelectualidad, de la cultura. Bueno, dije recién a Adriana Puigros, ¿no es cierto? Gente muy capaz, muy capaz. Toda la política estaba ahí o pasaba por ahí en algún momento, ¿no? Porque, bueno, fueron 3 meses, así que muchas cuestiones atravesaron lo que era la convención. Sí. A su vez, digamos, había tensiones, por ejemplo, en el bloque justicialista con cierto sector del gobierno de ese momento. El ministro era Cavallo, el ministro de Economía, y evidentemente él no estaba muy de acuerdo con algunas cláusulas que nosotros votamos igual, ¿no es cierto? Había muchos gobernadores, estaban casi todos los gobernadores, con distinto nivel de intervención, porque el gobernador también tenía mucha actividad en su provincia, claro. pero estaba Reutemann, Palito Ortega, Moine, Busti, que después sería gobernador, Marín, Floro Bogado y Gildo Infran, que después sería, Eduardo Dualde, Antonio Cafiero, y me estoy olvidando de la mayoría, todo el mundo, de Néstor Kirchner. Claro. Néstor Kirchner también, que no sé si era gobernador esa época o era intendente. Sí, creo que ya era gobernador. En algún momento estuvo, porque se habló de eso, periodísticamente se especuló, estuvo en riesgo de fracasar la convención, sí, de caerse. Sí. Yo fui, protagonista, digamos, pasivo, ¿no? Pero protagonista de un hecho que pude reconstruir después con Juan Carlos Maqueda, otro gran actor, sí, que ahora colega en la Corte, convencional cordobés, de una situación que puso en tensión la convención, que fue la eventual introducción del tema de cuándo comenzaba la vida. Es decir, si desde la concepción o no, o sea, subyacía el tema del aborto. Era un tema que no estaba habilitado para el tratamiento en la convención. Un grupo de convencionales justicialistas comenzó a motorizar un proyecto que hablaba de que la vida comenzaba desde la concepción, cosa que decía y dice el Código Civil, pero se quería poner en la Constitución. Esto generó en su momento, yo recuerdo incluso periodísticamente, el tema, recuerdo marchas de, en general mujeres que estaban en favor o en contra de esta disposición, o en favor o en contra del aborto, o en favor o en contra preludiando un debate que se dio muchos años después, que se dio muchos años después, pero recuerdo que unas se reunían por Cándido Pujato y otras por Boulevard. Recuerdo mobileros que este tema fue creciendo. Entonces una tardecita una tarde me llama Alfonsín, el presidente del bloque justicialista era Alacino y el vice era yo. Alacino no estaba, entonces me llama Alfonsín, me dice: doctor, quisiera hablar un tema con usted. Sí, cómo no. Ahí es donde lo traté por primera vez, Alfonsín. Yo voy a su despacho, me dice él, un expresidente. No, le digo, yo voy al suyo. Entonces fui a su despacho, la verdad que era muy emocionante para mí estar frente a una personalidad del calibre de Alfonsín, pero bueno, yo tenía un rol, ¿no es cierto? Y él me acuerdo que me dijo: vea, doctor, está creciendo el tema, nosotros vemos que se están recopilando firmas para incorporar este tema del comienzo de la vida. Y usted sabe, este tema no está habilitado. El radicalismo esto no lo va a apoyar, pero no solamente no lo va a apoyar, sino que si este tema crece, nosotros nos vamos de la convención. Bueno, le dije: tomo nota, doctor. Llevé la inquietud al bloque.
la comento en ese momento con Corach. Corach se va a verlo a Eduardo Menem, Eduardo Menem como presidente de la comisión estaba, digamos, donde están las autoridades de la universidad, no de la facultad. Nosotros estábamos en la Facultad de Derecho y las autoridades estaban en la universidad, es decir que estábamos bastante separados. Se va a verlo y a esto lo reconstruyo porque con Eduardo Menem estaba Juan Carlos Maqueda en ese momento. Entonces Corach le dice, me dijo Rosati que Alfonsín le planteó esto y ya en el bloque nuestro veíamos que el tema iba creciendo, algunos estaban de acuerdo, otros no, en fin. Ahí es donde Eduardo Menem entonces, enterado de esto, habla con el hermano o con Eduardo Bauzá, hay versiones diferentes sobre con quién habló, le planteó esto, y bueno, se resolvió que el tema no estaba y que no estaba para eso. Entonces en la siguiente reunión de bloque, una reunión muy tumultuosa, nosotros nos reuníamos en el aula Alberdi, porque era un bloque enorme, y entonces llenábamos todo el aula, y bueno, ahí discutimos acaloradamente, pero bueno, se decidió, este tema no está, ahí ya había vuelto Alacino, y entonces después, Alacino le comunica a Alfonsín, esto no va a prosperar al interior del bloque, no lo vamos a tratar. No obstante lo cual, quedó una cláusula ahí, que está en el inciso 23 del artículo 75, que dejó conforme al grupo de convencionales que querían incorporarlo, que habla de embarazo, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver en realidad con programas de asistencia social. Pero este fue un momento más tenso, porque ni siquiera el debate sobre cómo votábamos y todos juntos el paquete, lo desarmamos o no, que llevó mucho tiempo, ni siquiera generó la estridencia de decir nos vamos o nos quedamos, o no, siempre se discutió ahí, no estaba esta posibilidad de cisma, ¿no es cierto?, que sí se dio con este tema. Con el tema de la coparticipación, por ejemplo, que fue otro tema que no se pudo resolver, ¿llegó a ese punto de acercar a una ruptura o no fue para tanto? No, ahí en realidad la fórmula que nosotros votamos fue una fórmula de muy difícil cumplimiento, que es que todas las provincias tienen que estar de acuerdo y el Estado Nacional para modificar los porcentajes de distribución primaria y secundaria, ¿no es cierto?, entre el Estado Nacional y las jurisdicciones, o sea, provincia y cava, y entre todas las jurisdicciones. Pero no había otra forma que no fuese esa. Ese era un tema que había llamadas constantes del ministro de Economía sobre el tema, preocupado, lo mismo del tema de las cajas jubilatorias, que quedó en la posibilidad de que las retribuyeran las provincias que quisieran, el tema del dominio originario de los recursos naturales perteneciendo a las provincias, eso también generaba mucho ruido, un tema que se votó y quedó así en la Constitución. Esas eran cuestiones ríspidas, pero más que todo con el ministro de Economía del momento, ni siquiera con el presidente, con el ministro de Economía del momento, que bueno, había visiones encontradas, como suele suceder, los gobernadores tenían una posición y el ministro de Economía tenía otra, ¿no? Entonces ahí había un tironeo, pero en la convención la mayoría era dominada lógicamente por las provincias, con lo cual no había forma de que surgiera. Pero no, ese tema se discutió mucho, el presidente de la Comisión de Federalismo era el gobernador de La Pampa, Marín, si no recuerdo mal, y ese fue un tema que se discutió, pero digamos, no para generar un cisma político como sí este otro. Bueno, le voy a hacer la última pregunta con trampa, porque van a ser dos en una. Una es si hay alguna anécdota en particular que le gustaría recordar o que le parezca representativa de todo aquello. Y la otra es si en algún punto quedó algún nivel de frustración, que algo debió haberse hecho de otra forma, hubiese estado bueno hacerlo así. Bueno, anécdotas tengo muchas y cada vez que nos reunimos con los convencionales
recordamos algunas y recordamos algunas que habíamos olvidado y hasta está el riesgo de que inventemos alguna de que nos pareció que era así y terminó y no era así, pero ya nadie va a poder decir si era o no era así. Borges hubiese estado encantado con eso. Claro, claro. O sea, ya es incomprobable, hay cosas que yo no me acuerdo o que otros no se acuerdan y que pasaron o no pasaron. A ver, 2 o 3 cosas muy rápidas. Una, cómo era la ciudad en ese momento, ¿no es cierto? El corte de la siesta era, porque la mayoría eran provincianos, era, digo porque a mí me tocaba quedarme, digamos, a la siesta, y la siesta se despoblaba bastante, tuvimos por ahí algunos encontronazos, uno generado por un convencional santafesino que empezó a despotricar contra el gobierno de Ilia, y yo estaba, digamos, presidiendo el bloque, y bueno, y dijo esto, y estaba Alfonsín. Y Jaroslavsky, que estaba con un bastón, porque tenía un problema de salud, esos bastones que tienen como una agarradera, ¿no? Entonces se levantó y empezó a caminar y le quería pegar al convencional justicialista. Y yo no tenía experiencia parlamentaria, y recibo un cartelito, porque nos manejábamos con un cartelito que Alfonsín me decía, doctor, pida un cuarto intermedio. Entonces pedí un cuarto intermedio, creo que estaba presidiendo Mestre, que era el vicepresidente segundo. Bueno, y ahí se aclaró la situación, hicimos la reunión, intervino Antonio Cafiero, que tenía mucho oficio, dijo, no podés decir esto, no, vos no hablás nunca más en el bloque, qué sé yo, se arregló todo. Pero digo, ese espíritu de colaboración que reinaba. Esa fue una anécdota interesante, otra vez que le pregunté a Alfonsín el tema de la capital, que lo he contado alguna vez, digo, qué pasó con el tema del traslado de la capital, que él se había votado la ley, me dice, doctor, yo me equivoqué, yo debía haber agarrado, cuando salió la ley, el sillón de Rivadavia, el escritorio, y trasladarme ahí, y instalarme en la plaza central, y que vengan los ministros, que renten un hotel, y después dicen, me compliqué con la burocracia, que el edificio, que esto, que lo otro, después el país se complicó, la economía, me dijo una lástima, yo vi que lamentaba mucho el que no hubiera ocurrido esto. Y otra cosa que pintaba, sobre todo para la gente joven, entender, no había internet, no había celulares, pocos celulares. Empezaban a ver celulares. Estaba el ladrillo, o sea, uno que había que cargarlo como 8 horas para hablar 30 minutos, una cosa así, toda la noche había que cargarlo con una batería y se enchufaba, ¿no es cierto? Era una rareza. Los convencionales hacían cola en el patio que da a San Jerónimo, del lado de la universidad. Ahí hacía frío en general, pero a la siesta estaba el sol cuando parábamos un poquito para comer, y ahí los convencionales, había 2 teléfonos públicos, me decía Maqueda que él hablaba mucho a Córdoba, y ahí uno veía la cola de convencionales para hablar por teléfono y comunicar. Con fichas, creo que era con fichas. Otro mundo, no había. Entonces eso generaba mayor empatía. Quiere decir que no hay una vinculación estricta entre el progreso de las comunicaciones y el progreso del diálogo, ¿no? Y en este caso casi podríamos decir que es inversamente proporcional, porque estábamos tecnológicamente menos habilitados, pero humanamente había un ida y vuelta, una profundización mayor en todas estas cuestiones. Entonces, se me ocurre cómo, en este momento, cómo podrían haber sido los debates si todo el mundo hubiese tenido un celular en la mano, ¿no? Distraído, mirando. Porque, por ejemplo, si el presidente Menem quería estar a tono, qué es lo que estaba pasando, tenía que esperar o que termine o que se levante algún convencional, Corach fundamentalmente, y le hable por teléfono, con el teléfono cargado, y tenía que hablar rápido. Esa era la forma en que un presidente podía estar conectado, o un periodista, de los periodistas que cubrían. Con relación de los periodistas que cubrían, me acuerdo de Carlos Pañi, me acuerdo de Gustavo Silvestre, ellos se acuerdan también, y bueno, yo estaba tan concentrado en los debates que la verdad que no me daba cuenta de lo que pasaba afuera, digamos, en la sala, en el lobby. Y respecto de cosas que me parece que
pudieron haber sido distintas. Ojalá hubiéramos podido decir que el presidente se renueva una vez y que después no puede volver nunca más a ser presidente, como es en Estados Unidos. Yo creo que hubiera sido muy sabio eso. Es decir, antes el presidente iba a 6 años sin posibilidad de reelección. Acá pasamos a 4 y una reelección. Hubiera estado bien, me parece a mí, una reelección y nunca más, por ejemplo. Y la figura del jefe de gabinete de ministros quedó ahí un poco a mitad de camino. A mí no me gustó. Ahí cuando terminó, yo escribí un libro después que se llama El presidencialismo después de la reforma de la Constitución, donde trato de explicar que yo me quedé como que, yo no sé si esto va a funcionar. ¿Por qué? Brevemente, porque Alfonsín entendía al jefe de gabinete como un primer ministro a la europea. Es decir, hay un presidente, él tenía todo el tema de haber tenido que irse antes del poder, un presidente y el Congreso, ¿no? Y en el medio, yendo y viniendo y siendo un fusible en caso de conflicto, el jefe de gabinete. Una figura fuerte, con respaldo del Congreso, con una designación por parte del Congreso. Es decir, ¿cuál era su preocupación? Que en caso de conflicto político no saltara el presidente y tuviéramos de nuevo que estar con interrupciones institucionales, que saltara el jefe de gabinete y eso oxigenaba, como ocurre en muchos sistemas parlamentarios europeos. El justicialismo pensaba otra cosa. Este tema estaba dentro de un título que se llamaba en la ley de convocatoria atenuación del presidencialismo. El justicialismo lo entendió distinto. El presidente es el presidente, los ministros están abajo y en el medio, pero dentro del ejecutivo, o sea, vertical, no horizontal, en el medio está el jefe de gabinete, que es un ministro coordinador. Terminó triunfando este criterio por una cuestión de mayoría, no porque sea mejor o que sea peor, una cuestión de mayoría. Queda una figura que a lo largo de la historia subsiguiente, nadie piensa que cambiando un jefe de gabinete se va a salvar un gobierno. Claro. Pasó con De la Rúa y renunció, es decir, se cambió el jefe de gabinete, Terraño, etcétera. En ocasiones la gente no recuerda quién ha sido jefe de gabinete de tal o cual presidente, o sea, la figura del presidente o presidenta sigue siendo en la Argentina muy fuerte y esta figura quedó ahí en el medio, al punto de que a veces, sobre todo en décadas anteriores, el ministro fuerte muchas veces es el ministro de Economía, no el jefe de gabinete, con lo cual esa figura quedó, me parece que eso no quedó bien resuelto. Eso es algo que pudimos haber hecho mejor. Y ahora que estoy presidiendo el Consejo de la Magistratura como presidente de la Corte, también me preguntan, ¿por qué no pusieron cuántos diputados tienen que haber, cuántos senadores, cuántos abogados, cuántos jueces, cuántos de la academia? Y yo siempre digo, porque hasta ahí llegó el consenso, lo derivamos a una ley. Muchas cosas, hasta ahí llegábamos. Si queríamos profundizar más, ya no había acuerdo. Y se podía caer toda la figura. Entonces, a veces las cosas quedaron incompletas. Y bueno, pero eso es propio de una constitución, dejar que la ley lo pueda hacer. Después los legisladores en muchos casos no estuvieron a la altura, porque no reglamentaron, porque tardaron mucho en reglamentar o porque reglamentaron con un espíritu que era distinto al de la Constitución. Me gusta esa idea para cerrar, ¿no? Llegar hasta donde lo permite el consenso, ¿no? Hasta donde lo permite. Hay que tener en la política hay que tener la sabiduría para decir, si yo quiero dar una vuelta más de tuerca, esto se rompe. Hay que dar todas las vueltas de tuerca posibles y la sabiduría está ahí, en saber decir, acá tengo que parar. Si yo no paro, el juguete se rompe. Si le doy un poco más de cuerda, como a veces pasa con los juguetes a cuerda, se me va a romper la cuerda. Tengo que darle toda la cuerda posible. Eso es sabiduría. Con eso, digamos, no sé si se nace o no se nace, se tiene, se entrena, bueno, como todo en la vida, pero eso es muy importante, es muy importante. Eso, en la convención, Alfonsín lo tenía, lo sabía,
porque había padecido seguramente lo que para él habían sido algunos errores. Y lo tenía muy claro. Eduardo Menem lo tenía muy claro. Es decir, es hasta acá que podemos llegar. Si tensamos más, se quiebra. En un marco de inestabilidad, que para los jóvenes también de hoy no era el de hoy. Hoy la gente puede estar muy en desacuerdo con la política, con la democracia, pero nadie dice que la solución va a ser un gobierno militar. En 1994 llevábamos apenas 10 años y con mucho conflicto en el medio, con mucha sonada en el medio, con mucho levantamiento militar en el medio, con leyes de punto final, en fin, con amnistías, es decir, con un proceso muy convulsionado. Entonces, más sabiduría todavía se tuvo en ese momento para decir hasta acá llegamos. Y la tuvieron todos, la izquierda, la derecha, el centro, todos. Por eso la Constitución en Concepción del Uruguay la juramos todos, porque todos estábamos de acuerdo en que así iba. Ese era el documento que podíamos lograr en ese momento. Perfectible es todo. Yo cuando lo veo desde el derecho constitucional, desde el libro, desde la academia, desde enseñar la materia, digo, bueno, si hubiera podido hacer la casa con el terreno limpio, lo hubiera hecho distinto. Sí, algunas cosas hubiera hecho distinto. Pero la casa ya estaba construida y había que reformarla. O sea que llegábamos hasta donde podíamos llegar, ¿no? La Santa Fe de aquellos años radicaba en la esperanza de un futuro mejor y más inclusivo, donde cada ciudadano pudiera ver garantizados sus derechos y donde la justicia y la equidad fueran los pilares del nuevo orden constitucional.